Soy Valeria Muñoz, escritora y editora ecuatoriana, y hoy día compartiré la antiponencia "Cómo motivar a leer a los niños y jóvenes". Cuando pensé en hacer una ponencia sobre el tema "Cómo motivar a la lectura", estaba en pleno proceso de relectura de una de las novelas de mi autora favorita, Irene Vallejo, El infinito en un junco. Y ojo, estaba releyendo la adaptación gráfica que se había hecho de ella, porque la versión original ya la disfruté hace rato. Por supuesto, me encontraba extasiada, embriagada por la magistral pluma de esta mujer que ha llegado a enredarnos en una suerte de pasión laberíntica con su prosa, con su novela histórica y con su capacidad de narrar la historia del libro. Inmediatamente pensé en lo importante que es hablar de los libros y la lectura, y también en lo aburrido que debe ser siempre escuchar a los entendidos en el tema y repetir las 10, las 20 o las 30 claves para motivar a leer a niños y a jóvenes. Creo que ya todo el mundo ha escuchado los bellísimos consejos sobre la promoción de la lectura. Si ingresan a la web y escriben en un buscador claves para motivar a la lectura, se encontrarán con frases muy bonitas, con tips, casi como los de belleza, pero adaptados al mundo del libro, con escenarios de ensoñación, con listados completos y estrategias que me asustan, a ratos con tanta creatividad. Cientos de manuales para promover la lectura en la primera infancia y en las que siguen. Por esta razón decidí hacer una antiponencia e intentar romper con los mitos que se han creado en torno al tema de la lectura. Estoy convencida que lo mejor que puede hacer un mediador de lectura es romper mitos y esquemas mentales. Vamos a empezar entonces. Voy a hacer un breve recorrido por las principales claves y mitos de promoción y animación a la lectura que he tomado indistintamente de algunos manuales físicos y virtuales. 1. Para motivar a leer es fundamental la labor del mediador, quien debe seleccionar textos adecuados para la edad infantil y que tengan un estilo claro y sencillo. De una acertada selección depende el éxito o el fracaso de la animación lectora. Yo me pregunto, ¿quién determina si un libro es para la edad infantil? ¿Cuáles son los criterios que deben guiar esa búsqueda? ¿Qué es lo claro y qué es lo sencillo en la literatura? ¿En verdad los niños quieren lo claro y lo sencillo? ¿Qué es la literatura infantil en realidad? Pienso que la creación de este nuevo género llamado literatura infantil responde a la evolución de los nuevos soportes para la lectura. Si no, pensemos en los libros álbum o en las nuevas ediciones pop-up. Yo prefiero hablar de libros para niños, en los que entra en juego una cantidad de discursos y elementos, como las imágenes, el texto, el diseño, el papel, la tipografía e incluso las modas. El filósofo italiano Benedetto Croce decía que la literatura no puede tener adjetivaciones y que por tanto no existe una literatura infantil, así como no existe una literatura para calvos, para ancianos o para mujeres embarazosas. Mucho que pensar al respecto, ¿verdad? Los críticos literarios actuales son los que han establecido un sinfín de criterios para evaluar cierto tipo de libros y han decidido que sus elementos se orientan o no a un público determinado y se concentran solo en el receptor. Por mi parte, pienso que lo mejor de estos nuevos soportes de los infantiles es que convierten al libro en una suerte de objeto físico que lo hace hermoso, llamativo y capaz de despertar pasiones, y no solo entre los niños. Cuando veo una edición de Ramón Preocupón de Anthony Brown, o de Los días raros de Roger y Casa y María Fernanda Heredia, o Dónde viven los monstruos de Maurice Sendak, enloquezco tanto como lo hago con los ensayos de Irene Vallejo. Pero bueno, de regreso a la selección de textos, recordemos que la literatura oral ya nos transmitió gran cantidad de historias clásicas, que la contemporaneidad las ha clasificado como infantiles, pero sus horizontes no apuntaban hacia allá. Los cuentos de hadas, por ejemplo, de los hermanos Grimm, los cuentos de Charles Perrault, Alicia en el País de las Maravillas de Carroll, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, los poemas de Gabriela Mistral o Juana de Ibarburu, el poema en verso a Margarita de Bail de Rubén Darío, 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne, Los gatos de Charles Baudelaire,
Estoy convencida que estos autores solo hicieron literatura de sus motivaciones existenciales y no crearon para niños específicamente. ¿Quién crearía para niños la historia de la Cenicienta, por ejemplo, que en una de sus versiones fue capaz de vengarse de sus hermanastras haciéndolas sacar los ojos por los cuervos, o cuyo zapato de cristal era capaz de cercenar el dedo gordo o el talón de sus hermanastras? Pero eso no importa, ya sea la versión terrorífica de los hermanos Grimm o la fina versión de Perrault, que es la que conocemos. La Cenicienta será uno de los cuentos más bellos del mundo para grandes y para chicos, es decir, para todo el mundo, porque todos empatizan con su orfandad, porque todos odiamos a la malvada maestra o porque nos emocionamos cuando vemos los finales felices. Finalmente, lo claro y lo sencillo no es necesariamente lo único que necesitan leer los niños. Lo complejo y lo simbólico también les ayuda a construir y apropiarse de significados. Cuando tenía 9 años, mi hermano me dio la primera novela para leer, La llamada de la selva de Jack London. Él era un joven de 22 años con intuición. Tal vez pensó que como en la portada aparecía un perrito, me iba a gustar. Con un lenguaje no tan sencillo, con un entramado narrativo complejo, llena de descripciones de paisajes ajenos completamente. Esta novela me conmovió hasta los huesos. Amé a Book, aún lo amo y a veces aúllo como él para sentirme parte de la manada. Apenas años después comprendí la verdadera esencia del libro, pero ya se había quedado en mí. Un mediador de lectura serio tal vez habría opinado que no era una lectura apropiada ni sencilla para una niña de 9 años. En conclusión, no existen textos adecuados, creo yo, para la edad infantil. Solo existen textos que emocionan o no, personajes con los que nos identificamos o no, historias que nos atrapan o no. No necesita parecer un niño, un perro o una princesa para ser infantil. Si no, recordemos ese bellísimo cuento de Saramago que se titula El silencio del agua, que al ser contado a través de un formato libro, álbum e ilustrado de la forma más poética posible, permite disfrutar de la belleza del mensaje implícito. Un libro de grandes, pero que puede ser leído por los niños gracias a la magia de las imágenes. En este sentido, es el mediador de lectura quien debe aprender a seleccionar lo que él lee, dejarse llevar por el sentido común, por la intuición y la belleza para descubrir qué podría apasionar a los potenciales lectores y transmitir esa experiencia. Los libros no pueden ser encasillados. Segundo mito. Hay que motivar a los niños a leer textos que recojan valores humanos, que hablen de la naturaleza, la familia, el contexto cercano y que les permita ser felices y poder imaginar sin límites. Aquí me permito parafrasear una frase de la gran escritora y mediadora de lectura colombiana Yolanda Reis. Yo le he perdido el miedo al dolor de los niños. El pensar que la lectura es solo un medio de felicidad es idílico y absurdo. La misma autora afirmaba que la literatura es el mediador más antiguo para hablar de los recuerdos y el dolor. Cuando leo a Rosa Montero y la ridícula idea de no volverte a ver, novela en la que narra la pérdida desgarradora de su esposo tras un cáncer terminal, uno no solo sufre igual que ella, sino que maldice y llora sin parar. Las más bellas historias de la literatura nos muestran el dolor y eso no es malo. Un paternalismo exagerado ha llevado a pensar que hay que proteger a la infancia del dolor y mostrar solo el lado amable de la vida. ¿Cómo no recordar a los viajes del joven huérfano Remy, quien es vendido al músico callejero Vitalis a los 10 años en el libro Sin familia de Héctor Marlot, o al protagonista de Papaíto Piernas Largas de John Webster, o Los niños tontos de Ana María Matute, una colección de mini relatos en los que los temas fundamentales son la discriminación, la marginación, o si somos más clásicos, ahí está El patito feo. O para ser más crudos, menciono los textos de Lilia Boyunga como Chao o El abrazo, que abordan temas dolorosos sobre el abandono materno o la violación. Fui maestra de secundaria hace muchos años, en mis inicios. Trabajé en un colegio en donde existía una lista como el Índex del Vaticano en la que se prohibía leer algunos libros, cuyos temas abordaban conflictos existenciales, desamor, incesto, soledad, suicidio, como todo lo que sucede en la casa de la familia Buendía en 100 años de soledad. Me parecía inconcebible participar de esta prohibición porque era una traición a la literatura misma.
El argumento de las autoridades era que los protegían del dolor y de que dañaran su mente. Unos chicos de 17 años ya conocen todo sobre el dolor y a esa edad ya han visto todo, me decía a mí misma, aún más con el despertar de la era digital y las redes sociales. Así que no me quedó otra que hacer un pacto entre mediador y lectores y decirles que íbamos a leer lo prohibido, pues creo que fue la mejor mediación y la más efectiva de toda mi vida porque todos leyeron vorazmente al Gabo. Y años después en un centro comercial oigo un grito abrumador que me dice «¡Profe!». Era uno de mis alumnos de esos años que leyeron a escondidas y le dice a su madre con orgullo «Ella era la profe que nos hacía leer los libros prohibidos». La madre del niño me miró sorprendida, sabe Dios qué estaría imaginando. La alumna me contó que después de eso no paró de leer a García Márquez. Yo sentí que había hecho algo bueno en la vida. En conclusión, la literatura es el lugar donde se sientan los excluidos. Es ir del mundo real al mundo ficticio para volver al real. La literatura debería darnos espacio para la risa, el disparate, pero también para el llanto. Y no hay que leer textos con valores o antivalores sobre familia o la no familia, sobre el amor o el desamor. Hay que guiar a descubrirlos, analizarlos y asumirlos. La verdadera felicidad del lector es lograr penetrar todas las capas que recubren en los textos y sus motivos, no leer sobre la felicidad. Por eso no hay que huir de esos temas al momento de hacer mediación lectora. La lectura no se hizo solo para reír, también es un grato espacio para compartir el dolor y exorcizarlo. La infancia no es solo un paraíso. Vamos con el mito número 3. Una de las principales herramientas para motivar a la lectura son la construcción de planes de lectura que deben proponer muchos títulos, hacer una distribución según la edad cronológica del niño y proponer estrategias de escritura y lectura creativas. Es fundamental pensar en la no coincidencia que puede haber entre la edad lectora, el nivel de competencias lingüísticas para enfrentarse a un texto y la edad cronológica. En sociedades como las nuestras, en las que germinan por doquier las diferencias sociales y emocionales en contextos urbanos y rurales, en los que no todos tienen las mismas oportunidades, es casi inimaginable establecer una estructura de lecturas propuestas a partir de franjas etarias, de 6 a 8 años, de 10 a 12, de 14 a 16. Ahí es cuando crecen las brechas entre los que leen y los que no leen, entre los que comprenden y no comprenden. Lastimosamente, el mercado editorial pide y presiona por productos específicos que se alinean con las expectativas curriculares para responder a estos planes lectores. Hace años escribí un texto a partir de mi experiencia como mamá. Por ahí me dijeron ¿por qué no lo publicas? Me afané en la empresa y toqué algunas puertas. Fui sometida a varios consejos editoriales de aquellos adultos juzgadores que definen lo que es infantil y lo que no es infantil. Me pidieron que convirtiera a la protagonista en hombre porque dejaba ver una visión muy femenina. Otros me pidieron que la convirtiera en fábula de animales porque en quinto de básica la malla curricular pide lectura de fábulas. En conclusión, estos planteamientos lectores pueden ser peligrosos porque pueden no acertar y hacer que una lectura impuesta para una generalidad termine destruyendo la autoestima de un niño porque no se siente listo, porque no entiende o porque no le atrapa el tema. El mediador de lectura debe conocer a los lectores reales e indagar en sus preferencias, alcances y potencialidades para no correr el riesgo de imponer planes lectores alejados de la diversidad que abundan en las aulas. Vamos con el mito número 4. El proceso lector debe centrarse en el lector y en los libros, dicen en algunos manuales. Y yo digo, ¿en serio? Los libros fueron primero libros sin páginas, que se develan cuando alguien nos cuenta un cuento o una canción de cuna. En los orígenes se leía la naturaleza, afirmaba Irene Vallejo en un discurso en la inauguración de la Filbo 2024. Luego vendría la lectura del canto y la mirada de la madre. Recordemos que nos hacemos lectores porque alguien nos lee. Tenemos un mediador de lectura desde que nacemos, aquel que nos abriga con las palabras, la madre, el padre, la nana, la abuela. Retomo una historia que contó una vez Yolanda Reyes en un seminario internacional para destacar la importancia del mediador. Decía así: el triángulo amoroso. Todo comienza en una habitación iluminada por una lamparita
o con alguien que nos cuenta un cuento, o más atrás con una voz que nos arrulla cuando aún no tenemos las palabras. Nos marcan con un nombre entre la infinidad de nombres al que le vamos dando cara lentamente y nos entregan unos apellidos que amarran el pasado y el presente y que legaremos al futuro. Quizá cuando crecemos seguimos leyendo para revivir ese ritual, ese triángulo amoroso que cada noche unía 3 vértices: un niño, un libro y un adulto. En esa escena primigenia está la clave de los proyectos de lectura. De un lado están los libros, de otro lado los lectores, y en la mitad esas figuras imprescindibles, los mediadores. En conclusión, los niños ya traen ese interés porque leyeron desde siempre, pero hay que activarlo. Y si falta el contador, ese mediador, el dador de palabras, falta todo. Vamos con el mito número 5. ¿El terror les encanta a los niños? Sé mesurado con la literatura de terror. Hay que cuidar la sensibilidad infantil, reza otro de los manuales. Yo digo que desde los inicios de la vida el ser humano está en contacto con la literatura a través de esos libros sin páginas que son las palabras de la mamá, de los cantos. La oralidad está plagada de terror desde que una mamá dijo: duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. Duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Los niños hemos oído cosas terribles desde siempre. Recuerdo que mi abuela me sumergió en el mundo del terror a temprana edad. Solía contar con la mayor naturalidad del mundo sobre las brujas de la mitad del mundo, precisamente en donde vivíamos, especialmente sobre la que vivía en la esquina y salía a sobrevolar el pueblo a las 12 de la noche. No saben el terror que me causaba ver a la mujer pasar por la calle. Una vez me la encontré en la tienda y salí disparada a la casa de mi abuela pensando que me llevaría a cocinarme en su caldero mágico. Mi abuela también solía amenazar a las nietas curiosas con el niño Auca, ese que vivía debajo del puente y que se les aparecía a las curiosas e impertinentes en forma de bebé llorón, para luego sacar su cola y mostrar sus horribles dientes y comérselas. Pasé muchos agostos de mi vida acurrucada o angustiada por las palabras de mi abuela, que parecía vivir en Narnia porque todo estaba encantado. Ella creía en los duendes, en las almas en pena y en los monstruos que salían de la gran palmera que tenía en la casa a medianoche. Ahora sé que ella cumplía esa función de mediadora. Era la contadora de cuentos de la familia, la que me hizo amar el terror. Ahora en mis ratos libres escribo cuentos de terror porque me atrae lo inexplicable. Muchos ejemplos tenemos en el mundo de la literatura de libros perturbadores. En 1845, Hoffman publica Pedro Melenas, un libro que plantea los castigos que reciben los niños desobedientes, dando clara muestra de una intención didáctica, pero terriblemente perturbadora, y además con imágenes también perturbadoras. La literatura nos puede decir cómo van a pasar las cosas terribles y también nos puede decir de la forma más dulce. Si no, escuchemos este fragmento que les voy a narrar de este autor. Conrado, dice mamá, salgo un rato, estate quieto, sé bueno. Hasta que regrese, hijo mío, no te chupes el dedo, porque entonces ay qué miedo. Vendré a buscarte, palastre, con las tijeras del sastre y te cortaré tras los pulgares, ya verás. En conclusión, la literatura es la más bella forma de nombrar las cosas horribles. Por ello recomiendo acudir en la mediación lectora a los libros perturbadores y confrontar los prejuicios que como adultos tenemos con esta literatura. El niño debe descubrir que lo valioso del texto está en el lenguaje, en la musicalidad, más no en el terrible castigo. Mito número 6. La lectura es placer y la animación a la lectura debe promover espacios de satisfacción personal y de creatividad absolutas. Yo creo que no solo es placer y creatividad, la lectura es también aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas, y el mediador profesional debe saberlo. Estoy de acuerdo que el primer enganche va por el gusto, por el interés y por el placer, pero hay que ir más allá. Hay que enseñar a leer a los niños y potenciar sus 3 niveles de lectura: el literal, el inferencial y el valorativo crítico.
Estos niveles deben trabajarse de las 1001 formas creativas que existen o que vea conveniente el mediador de lectura. De este modo, podemos responder a la carencia de competencia lectora que muestran nuestros estudiantes en las escuelas y en los colegios, y pasaremos de la mediación a la intervención lectora. Número 7. Los libros impresos son mejores que los digitales. Las cifras lo expresan. Los niños y jóvenes leen más a través de pantalla. Creo que no se trata de descifrar cuál es el mejor formato. La realidad es que tanto los libros digitales como los impresos tienen sus propios méritos y ventajas. Los libros digitales son portátiles y convenientes, lo que permite a los lectores llevar una biblioteca entera en el bolsillo. Además, ofrecen características como el ajuste del tamaño del texto, la iluminación de fondo, lo que puede hacer que la lectura sea más accesible para algunas personas. Sin duda, el libro físico ofrece una experiencia táctil y un encanto que los libros digitales no pueden replicar. Pero créanme que hay tanto que leer en la web, mucha basura, pero también bibliotecas especializadas, revistas interesantes, grandes repositorios de material bibliográfico, muchos TikTokers e influencers que sí aportan. Creo que es momento de establecer un modelo híbrido, el digital y el físico, al momento de motivar a la lectura. Se trata de navegar en la misma vía. Yo disfruto lo maravilloso de sostener un libro en la mano para leer a los demás, pero también imagino al mediador de lectura o a la gente sosteniendo su tableta o su celular para compartir lecturas. La esencia es la misma, siempre que el mediador y el lector sean humanos. Al trabajar como editora he tenido que beber de las dos aguas. Llevo años haciendo libros en físico a los que toco, a los que huelo y a los que amo. El uno me ha ofrecido la satisfacción de vivir el proceso con las personas involucradas en la cadena del libro, correctores, ilustradores, diseñadores, y claro está, nada como ellos. Pero estoy aprendiendo también a amar el libro digital. Acabo de editar 2 libros digitales, uno de literatura infantil. Confieso que extrañé tanto a la ilustradora que tuve que buscar su asesoría para lidiar con la IA. Y otro de networking cuyo resultado me dejó muy satisfecha. Sin embargo, en contra de todos los vaticinios previstos, estoy segura que el humano es irreemplazable. Y solo él puede darle alma al trabajo que hace. De eso estoy segura. Un mito más que superar. Llego al final de esta antiponencia y no me queda más que preguntar a todos aquellos mediadores: ¿están listos para motivar a leer? Muchísimas gracias.